confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es El victorioso es Él. Fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Te adoramos, Jesús es Rey. Él regresará, en su presencia voy a estar. A mancha ante Él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe en Él.
Jesús, eres el centro. La extensión de tu imperio no tendrá límite. Eres quien aumenta el regocijo y acrecienta la alegría. Eres el único, eres el ungido, la promesa cumplida, el anhelo de las naciones y de mi vida. El justo, el intercesor. Toda honra, gloria y autoridad sean solamente para ti. Jesús, eres el centro. Eres uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. En ti habita la plenitud de la deidad. Jesús ocupa tu lugar, el primer lugar. Eres el autor y consumador de la fe. Todo fue creado por ti, por medio de ti y para ti. Te llamamos admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Dios con nosotros. Jesús, eres el centro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Iglesia Valle? Personas, familias que nos vienen siguiendo en estas transmisiones, les damos otra vez la bienvenida con un fuerte abrazo. Claro, a la distancia, pero con un abrazo de todo corazón. ¿Ok? Seas bienvenido, quien sea que nos estés escuchando. ¿Sabes? Y te digo así porque seguramente quien te convenció, ¿verdad? Quien está animando tu corazón es ese Dios poderoso, porque Él pone el querer como el hacer, ¿sabes? Entonces siéntete privilegiado. Desde que tú llegaste en la mañana a conectarte para poder alabar al Dios del universo, el Señor se empezó a regocijar también en ti al obedecerlo, porque Él ya te dije, pone ese deseo en nuestro corazón. Qué bueno, Iglesia Valle, personas, familias, que estamos aquí presentes, dándole toda la gloria, toda la honra al Rey de Reyes y Señor de señores. Wow, Señor. ¿Cómo te sentiste en la alabanza? Dime si no es gozo en el corazón. Cuando acabas de alabar, cuando te empiezas a aprender las alabanzas, cuando las empiezas a pensar, a analizar, y es cuando tu corazón se prende y el Señor da un gozo a nuestro ser, ¿sabes? Porque en sus alabanzas de su pueblo hay plenitud de gozo, está su presencia. Así es que seas nuevamente bienvenido. El día de hoy, como siempre, estamos gozosos, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de esta crisis mundial, aún en medio de este distanciamiento social. Dios es bueno porque permite que a través de estos medios su iglesia continúe estableciendo su reino en estos momentos. Wow. Qué padre, que la verdad, qué bendición, qué alegría estar escuchando el mensaje en este momento de Dios. Así es que te prepara tu corazón, solamente son unos minutos, ponte listo, párate, ¿verdad? Quita ahí toda distracción, acuérdate que de repente nos metemos en nuestros pensamientos, en cosas, déjalas un ratito, mira, no se van a ir, de verdad. Tómate un tiempo para estar escuchando en la presencia de Dios lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida. ¿Te parece bien? Ok, entonces la serie de hoy que Dios puso en nuestro corazón para que tú y yo escuchemos se llama Mentalidad de Reino. Y el episodio 1 se titula Somos lo que creemos. Dile al que está a tu lado, somos lo que creemos. Lo que tú crees, eso es, en eso te conviertes. Y entonces es importante, ¿verdad?, que definamos qué es mentalidad. Y mira, según el diccionario de la Real Academia, mentalidad significa un modo de pensar. Nuestro modo de pensar, esa es la mentalidad que nosotros tenemos en este momento. De otra forma, otro sinónimo es, la mentalidad es tu forma como tú y yo pensamos. Es nuestro sistema de creencias. Wow, ¿no? Así como tú piensas. ¿Estamos de acuerdo? Mira, es como muchas veces nos dicen, oye, el día de hoy, debido a la globalidad, pues tenemos la oportunidad de estos medios de estar conviviendo con todo el mundo. Y a veces nos metemos con los latinos, ¿no?, en Latinoamérica. Y te has dado cuenta que inclusive los cubanos, que inclusive los puertorriqueños, ¿verdad?, los guatemaltecos, la gente de Honduras, la gente, etcétera, de toda Latinoamérica, aunque aparentemente en la mayoría hablemos español,
parece lo mismo, pero todos tenemos formas de pensar como mexicanos y como latinos diferentes. ¿Ok? ¿Qué se dice muchas veces de los mexicanos que nos da orgullo? Que nosotros como mexicanos, ante las adversidades que nos pasan, como los terremotos desgraciadamente que hemos vivido, como lo que estamos viviendo el día de hoy, cuando el mexicano, ¿verdad?, se da cuenta de la desgracia, inmediatamente tiende, ¿verdad?, la mano de ayuda. ¿Para qué? Para auxiliar a todos nuestros compatriotas, a todos los que somos mexicanos o vivimos en este país. Esa es la mentalidad, ¿sabes?, de que también al mexicano le interesa mucho su familia. Y entonces, el día de hoy, el Señor nos quiere hablar de la mentalidad, pero ahora del reino de los cielos, que tú y yo tenemos que empezar a adquirir y llenarnos de ella en la actualidad, porque esa es la forma y el estilo de vida que tenemos que tener para vivir el día de hoy nuestra vida. Y te quiero llevar directamente a la Escritura. ¿Ya compartiste el mensaje con otros? ¿Ya le dijiste a esas familias, a esas personas, estamos iniciando? Wow, entonces directamente a la Escritura. Vamos a la carta de Filemón. Sí, la carta de Filemón existe en el Nuevo Testamento. Muchas veces me decía mi pastor, léela, Ramón, porque cuando llegues al cielo a lo mejor y te diga Filemón, oye, nunca me leíste, ahí estaba yo, solamente soy un capítulo. Bueno, pues el día de hoy vamos a poder revisar lo que a través de esta carta el Señor nos quiere mostrar con respecto a nuestro ¿qué? Modo o forma de pensar. Somos lo que creemos. Y mira, vamos a ver que esta carta de Filemón la dedica Pablo a un hombre precisamente llamado Filemón, un hombre que seguramente era un pastor de una iglesia, y de repente Pablo le escribe a Filemón porque tiene una petición que hacerle, pero fíjate bien cómo lo hace allí en Filemón. Ahora sí que 1:4 habla del agradecimiento y oración que hace Pablo, y le dice a Filemón 1:4, Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que ponga en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Qué hombre tan especial. Ya para que el apóstol Pablo de esta manera lo describa, tipazo, un hombre, ¿verdad?, de Dios tremendo, que decía, ¿sabes, Filemón? Me conforta tu comportamiento al ayudar al pueblo de nuestro Dios. Wow, Señor. Y después dice lo siguiente, fíjate bien, viene precisamente la razón de esta carta a Filemón por parte del apóstol Pablo. De alguna forma es una súplica por un hombre llamado Onésimo. Y sabes, este Onésimo era un hombre, era un esclavo que formaba parte de la familia, por así decirlo, de Filemón. Era uno de sus personal que tenía como esclavo Filemón. Acuérdate que en ese tiempo había personas, ¿verdad?, que eran esclavos, que se les pagaba, ¿verdad?, a través de unas cuestiones para que pudieran ellos subsistir. Pero en la casa de Filemón seguramente a todo el mundo le iba bien y también a los esclavos. Así es que Onésimo era bendecido con trabajar para este hombre de Dios tremendo. Y fíjate finalmente cuál es la petición que le hace Pablo a Filemón por este hombre llamado Onésimo. Dice en el 8, por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas. Pero por amor prefiero simplemente pedir el favor. Wow, Señor. Toma esto como una petición mía de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Qué interesante, qué carta de veras tan majestuosa, qué carta tan diplomática, ¿no? Cómo primero lo hace Pablo, se presenta, después pone bien el nombre de Filemón de acuerdo a lo que ha escuchado y enseguida presenta la petición de una forma extraordinaria. O sea, mira, tú sabes que yo tengo un mayor rango que tú sabes que yo tengo más edad en el evangelio, y tal vez, ¿verdad?, Filemón sabía que ya Pablo era un apóstol, o sea, una persona que levantaba iglesias,
en diferentes partes del mundo. Y sin embargo, ¿cómo lo hace Pablo? En lugar de pedirlo por la jerarquía que tiene, lo hace pidiéndole, suplicándole. ¿Sí has visto esa gente que de repente tiene puestos muy importantes? Porque a veces, ¿verdad? Con pequeños puestos, pues la gente de repente pues empieza a tomar aptitudes de soberbia. Y sin embargo, Pablo aquí da una enseñanza también magistral. ¿Cómo lo hace? Mira, aunque yo ya llegué, ¿verdad? Y aunque ahorita soy uno de los principales servidores, ¿verdad? Ante la obra del Señor Jesús, en lugar de exigirte que puedo hacerlo, le dice a este hombre llamado Filemón, se lo pide de una manera humilde. Wow. Y en el 10, fíjate cómo lo hace también. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Qué tremendo, mira, cuando tú te das cuenta que este hombre llamado Onésimo, este era un esclavo y, ¿sabes? Le roba a Filemón. ¿Cómo te sentirías tú cuando has tratado bien a tu equipo de trabajo o a uno de los elementos de tu equipo de trabajo y de repente él llega y hace lo incorrecto y te roba de tus bienes y además no enfrenta la situación sino huye de tu casa? ¿Sabes que cuando investigamos esto en este tiempo, cuando un esclavo cometía este tipo de faltas, lo que merecía era la muerte? Sí, mira, en serio, si tú te das cuenta ya en la etapa de los reyes feudales, inclusive los siervos y los esclavos eran la más bajo del nivel social, y sin embargo todavía el siervo estaba por encima de un esclavo, porque el esclavo no tenía derecho ni a su vida cuando el amo le quería quitar la vida. Entonces, ¿qué pasaba en este momento? Aunque Filemón era un pastor, un hombre de Dios, Onésimo había cometido una falta tremenda y él sabía que merecía la muerte. También por esa razón huyó. Y entonces, ¿qué sucede ante esas cuestiones? Si él lo hubieran agarrado, hubiera cualquier situación, Filemón hubiera tenido un problema grave, ¿sabes? Porque tenía que poner una corrección, sino que iba a pasar la demás servidumbre, los demás esclavos hubieran dicho, bueno, pues si no le importa, pues podemos hacer lo mismo. Qué difícil, ¿no? Es impartir justicia en medio de esas situaciones. Y entonces, ¿qué hace este hombre llamado Onésimo? Huye de la casa de Filemón, no enfrenta su situación. Y de alguna manera, pues la gente dice, oye, pues es que su vida está bien, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede con este hombre llamado Onésimo? Si tú lo analizas aquí, de repente el apóstol Pablo le dice a Filemón, ¿te acuerdas de Onésimo? Sí, ¿cómo no? Me robó. Mira, pues quiero decirte que ya transformó su vida, porque yo tuve la oportunidad de conocerlo en prisión y empecé a engendrarlo, a tratarlo como hijo, a ser un padre y ahora lo he transformado. ¿Y qué es esto de transformarlo? Mira, de alguna manera le dijo el apóstol Pablo a Filemón, ¿sabes? Antes él tenía una mentalidad de esclavo. Y es ahí donde Dios quiere hablar a nuestras vidas tremendamente. ¿Por qué una mentalidad de esclavo? Seguramente cómo viene y cómo se dan con palabras o pensamientos, un sistema de pensamiento totalmente contrario a lo que las leyes y la sociedad, ¿verdad?, demandan de una persona, como en este caso un esclavo. Seguramente este hombre estaba inconforme, seguramente él empezaba, ¿verdad?, con las quejas, con las luchas sociales, con todo, no, es injusto, y de repente él dijo, ¿por qué? Y entonces se atreve a robar. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque inclusive después de estar con Filemón, su vida ya cambió. Por supuesto que no. Porque ¿cómo me atrevo a decir que la vida de Onésimo no ha cambiado? Porque Pablo lo conoce en donde, en la misma prisión. ¿Y cómo llegó un hombre a prisión? Porque la vida de Onésimo seguía siendo la misma, robando, hurtando. Entonces, ¿cómo era la mentalidad de Onésimo? Totalmente la mentalidad de un esclavo. Gracias a Dios, ¿verdad?, que se encontró con un hombre como Pablo y con su equipo de trabajo que estaban ahí en la prisión con él. Wow, ¿no? Por eso le dice aquí Pablo, te suplico en el 10, que le muestres bondad. Fíjate ahora cómo dice, en lugar de decir a tu esclavo, dice, a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. O sea, en otras palabras, le cambié la mentalidad de esclavo a la mentalidad de un hijo de Dios, a la mentalidad del reino de los cielos.
Wow. O sea, si su forma de pensar antes era, ¿verdad?, nefasta como un esclavo, ahora te puedo asegurar que él ya ha sido engendrado con una mentalidad diferente, de hijo, como una mentalidad de hermano en la fe con nosotros. Wow, Señor. ¿Y eso cómo se logra? A través de un discipulado, a través de la convivencia continua. ¿Cómo podemos transformar entonces nuestra mente? Pues a través de convivir con hombres de Dios, a través de pasar tiempo con nuestro Dios, pero también de pasar tiempo con esas personas que aman el sistema del reino de los cielos, o sea, que tienen la mentalidad del reino de Dios como hijos. Wow, Señor. Y escucha bien esto entonces. En el 11 dice aquí: Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. En el 13, quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia, y él me hubiera ayudado de tu parte, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que me ayudaras de buena gana y no por obligación. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué le está diciendo? Mira, este hombre que antes no nos era útil, ahora es un hombre útil. Así es que, iglesia amada, persona, familia de Valle, cuando tú y yo estamos transformando nuestra mentalidad y estamos adquiriendo la mentalidad de nuestro Padre, de nuestro Rey, entonces estamos dejando atrás una mentalidad de esclavitud. ¿Te acuerdas cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto por 430 años? ¿Cómo eran esclavos? ¿Cómo pensaban? ¿Cómo de todo se quejaban? ¿Cómo de todo tenían temor? Pero a través de empezar a vivir con un Dios, empezaban a transformar su forma de pensar. Ok, muy bien, iglesia. Entonces, fíjate, ahí en Filemón, ahora sí que 1:15, fíjate bien, parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo, para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo te lo pagaré y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. O sea, como diciendo, mira, si este hombre te hizo un prejuicio, te debe algo, ponlo a mi cuenta, pero acuérdate que también tú estás en esa posición gracias a que yo he trabajado en el reino de los cielos. Y en el 20 dice: sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor por amor al Señor. Dame este ánimo en Cristo. Mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido y aún más. Wow, qué tremenda situación. ¿Sí te das cuenta de la petición tan tremenda? ¿Sí te das cuenta, verdad? Que imagínate que llegue Onésimo primero con esa carta a entregársela, ¿no?, al propio Filemón, y agárrenlo, ya llegó este delincuente, ya llegó este, ¿verdad?, ladrón, y que de repente empiece a leer una carta y que el apóstol principal o uno de los principales líderes de tu sistema de creencias de la iglesia te diga: sabes, antes te era inútil, pero ahora este hombre es útil para ti y para mí, y si no lo quieres, dámelo, porque a mí la verdad me favorece mucho el tenerlo. Qué impresión, ¿no? Primeramente, ahora la pregunta aquí interesante es: ¿por qué crees también que Pablo se atreve a decir recíbelo como si fuera yo? Pues obviamente por un cambio de vida que se obtiene a través de un cambio de mentalidad, de dejar atrás la mentalidad de esclavo del mundo y abrazar la mentalidad del reino al cual tú y yo pertenecemos. ¿Sí o no? Ahí en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice: somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. O sea, tú y yo somos reyes. Entonces el día de hoy tenemos que tener la mentalidad de nuestro Rey, de nuestro Padre Celestial. Wow, qué tremendo, ¿no? Como diciendo Pablo: ¿sabes? Lo engendré en mis prisiones a Onésimo, o sea, lo discipulé, pasé tiempo con él, le dije cuál es la forma de pensar, lo ilustré a través de la palabra de nuestro Dios poderoso, y él ahora
se ha convertido en otra persona. ¿Por qué? Porque ahora él es lo que cree y no lo que era antes. Wow, Señor. Entonces dice, yo sé que vas a hacer más cosas que lo que yo te estoy pidiendo. De verdad, cuando yo me doy cuenta de esto me maravillo, porque entonces lo que la gente necesita hoy en día y en todo momento es conocer a Jesús y sobre todo discipularse y sobre todo empezar a tener la mentalidad de un hijo de un rey poderoso como el nuestro. Dime si no es hermoso esto que nos dice el Señor el día de hoy. Tú eres lo que crees y sabes, hoy quiero que te quedes en tu corazón con esto, iglesia, persona, familia que ven escuchando. Tú has aceptado a Cristo en tu corazón, tú lo has reconocido como tu Salvador, has reconocido que Él murió y resucitó en la cruz para el perdón de tus pecados y para pasar una vida eterna desde hoy con Él. Pues entonces tú debes de empezar a leer el manual del fabricante al cual perteneces, la palabra, la Biblia, porque cuando tú empieces a leer esos 66 libros, tú vas a empezar a ver palabras que el Señor dice a tu vida y que tú tienes que convertirlas en pensamientos nuevos y quitar los pensamientos anteriores de tu vida. ¿Qué le diría entonces la mente de mucha gente de Onésimo ahí? No te hagas, tú eres un esclavo, no te hagas, tú eres un ladrón, tú aquí viniste, abusaste, ¿verdad?, de Filemón y ahora ya traes una carta de recomendación. ¿Y qué diría Onésimo? Sí, efectivamente, yo era ese hombre, pero yo acepté, ¿verdad?, un día a Cristo Jesús y hoy vivo no de acuerdo a ese sistema de creencias anterior, sino a una forma de pensar diferente de un Dios poderoso. Y mira, vamos a ver otra escritura para que Dios siga hablando a nuestras vidas. ¿Te parece bien, iglesia amada, persona? Mira, vámonos ahí al primer libro de Samuel para que veamos cómo se mueven las cosas y quién tiene la mentalidad del reino y quién todavía anda con mentalidad de esclavo. ¿Sí o no? Vamos a ver la diferencia tan enorme de este joven llamado David contra el rey Saúl en pleno. Y te acuerdas ahí en esa lucha contra aquel gigante en donde Goliat era un gigante que cuando se enfrentó Saúl en guerra contra los filisteos, dicen que el pueblo de Israel estaba en una fila y de forma paralela enfrente de ellos estaban los filisteos. O sea que aunque Israel no quería pelear, ya no le quedaba otra cosa. Son de esas veces que tú y yo a veces queremos evitar las batallas, pero ya las tenemos enfrente y tenemos que enfrentar la situación que estamos en nuestro día a día. Entonces Saúl estaba allí atemorizado, pero estaba enfrentando la guerra. Y de repente, ¿verdad?, el papá de David dice: 2 de mis hijos, 2 de tus hermanos están en la batalla, David. Mira, llévales algo de comer, porque en ese tiempo David era, ¿qué cosa? Pastor de ovejas, era el más chico de sus hermanos. Y de repente le dice el papá: llévales algo de comer, con el pretexto, hijo, lo que quiero saber es que si tus hermanos cómo están, si tienen vida, no tienen vida, cómo les ha ido, por favor. Y entonces David deja su rebaño, seguramente encargado, y se va directamente a llevar el alimento. Y cuando llega a llevar el alimento con sus hermanos, se da cuenta de lo que está viviendo el pueblo de Israel, o sea, su pueblo de Dios. Y de repente ve, ¿verdad?, escucha cómo de repente sale un gigante como de 3 metros, dice la escritura, llamado Goliat, y empieza a amenazar al pueblo de Israel y les dice en pocas palabras: ¿sabes? Dejémonos de la lucha. Mándame por favor, rey Saúl, Israel, a tu mejor hombre que luche conmigo. Si él me vence, entonces todo el pueblo de los filisteos les va a servir. Pero si yo lo venzo, entonces ustedes serán nuestros esclavos. ¿Y qué dice la escritura? Que estaba totalmente atemorizado Saúl. Y yo te he dicho muchas ocasiones aquí en Valle que cuando llega David no se preocupó por el gigante en su mentalidad. A David, en su mentalidad, que tenía una mentalidad como jovencito del reino, no le preocupaba el enemigo, porque él no vio el temor, ¿verdad?, al enfrentarse a Goliat. ¿Sabes qué le preocupó? El temor que tenía el pueblo de Dios teniendo un rey tan poderoso como el nuestro. ¿Sí te ha pasado que de repente vienen temores, vienen desánimos? Pues eso lo vivió David ahí en esa lucha y dijo: ¿qué pasa en esta guerra? Y volteó a ver, no le preocupó Goliat, volteó a ver al pueblo y dijo: ¿qué les pasa de alguna manera? Nosotros somos hijos de un rey poderoso. Y entonces, ¿qué hace? Ve la manera,
porque nadie quería enfrentar a Goliat. Dice que en la mañana llegaba y los amenazaba, en la tarde, en la noche, en muchos horarios, y nadie se atrevía a enfrentarlo. Y de repente David va y logra contactar con Saúl y le dice a Saúl: no se preocupe, rey, yo voy a enfrentar a este gigante. Y fíjate lo que le dice y con qué forma de pensar lo hace Saúl. Ahí en primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 32, cuando ya David contacta a Saúl, fíjate lo que dice aquí en el 32. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. Y entonces, ¿qué le contesta? Fíjate la mentalidad de este joven, ¿no? Yo voy a enfrentarlo, no se preocupe más, mi rey Saúl. Pero fíjate la mentalidad ahora de Saúl en el 33. No sea ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. O sea, no tienes opción. ¿Cuántas veces el enemigo en esta pandemia, en estas circunstancias te dice: tú ya estás acabado, no hay manera de que tú salgas adelante, no hay manera de que te recuperes de esto que estás atravesando, sea pandemia, sea enfermedad, lo que sea, no hay manera? Así le dijo Saúl a David: no hay manera de que tú le ganes. Respondió Saúl: no hay forma, ¿verdad? Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. O sea, no hay manera, hombre. Ve las circunstancias que estás viviendo, muchacho. ¿De qué me estás hablando? ¿Cuántas veces el enemigo no llega y nos ataca con pensamientos así? Y en lugar de permanecer en la mentalidad del rey, del reino, estamos en mentalidad de esclavo, con temores, con sinsabores, con incertidumbre, hermanos hermosos. Hoy el Señor está hablando poderosamente a tu vida y a mi vida. Espero que esto, escucha bien. Pero en el 34, ¿qué le dice David con esa mentalidad del reino? David dice, insistió David, insistió, no se quedó. Una mentalidad del reino, no te quedas ahí agobiado, no te quedas acongojado, no te quedas ahí con tu dolor o tu sufrimiento, no te quedas ahí con tu certidumbre, te levantas con poder en el nombre de Jesús. Y entonces David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo le persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me ha rescatado de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. Wow, ¿no? ¿Y qué dijo? Así que Saúl por fin accedió. Imagínate el poder de las palabras, de la mentalidad del reino. ¿Sabes? No importa qué gigante tenga enfrente, el Señor me ha dado pruebas de que es un Dios real y que es poderoso. Y así como es imposible, la verdad, que una persona de esa edad, de esa juventud se enfrente con un oso, con un león, imagínate nada más. No sé si tú alguna vez hayas ido a un circo de niño, ¿verdad? Ahorita por la pandemia, lo que tú quieras, pero cuando ves esos animales majestuosos, cuando los ves en pleno, ¿no? No nada más porque ahí están amaestrados y todo, ¿verdad? Imagínate tú la fuerza de un oso contra ti o de un león. De verdad es algo sobrenatural. Entonces, ¿qué le decía David? No, mi rey Saúl, no te espantes ni espantes al pueblo. ¡Wow, Señor! Sí, wow, Señor. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado al Dios viviente. El mismo Señor que me rescató del león y del oso, me va a rescatar de este peligro o de este gigante que enfrento. Eso es lo que hoy te dice a ti, a mí el Señor. Wow, Señor. Dime si no vale la pena. Dime si no el tener una mentalidad del reino, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo la obtenía David? Pues pasando tiempo con Dios, ¿verdad? Alabando su nombre, componiendo alabanzas, preguntándole, conversando con Dios, teniendo experiencias con Dios, teniendo testimonios, porque seguramente la gente le decía, a ver, chamaco, ¿verdad? ¿Tú cómo conoces a Dios? Mira, yo no te voy a hablar más que de lo que Dios ha hecho en mi vida. Mira, a veces hoy el trabajo que tengo es un trabajo muy digno de cuidar a mis ovejas. Y cuando hay peligro, el Señor me ha dado fuerza, me ha dado el poder para proteger
mi trabajo, con actitudes de valor, pero también con actitudes de arrojo. Porque a mi rebaño seguramente te diría, David, yo lo protejo, lo llevo a buenos pastos, hago lo mejor, porque estoy haciendo un trabajo para mi Dios y también para mi familia. Wow, Señor. Dime si no es hermoso. Tú te conviertes en lo que crees. ¿Qué creyó Saúl? Que él no podía. ¿Qué creyó Saúl? Que estos filisteos y sobre todo este gigante era invencible. Mentalidad de esclavo, ¿verdad? Pero de repente llegó este joven. Y sabes, tú puedes leer todo el capítulo y te vas a dar cuenta cómo inclusive el mismo filisteo Goliat lo quiso despreciar, quiso meterle pensamientos, pero ¿qué dijo entonces? No, sabes, hoy el Señor me va a entregar tu vida en mis manos y yo voy a cortarte la cabeza. Y tú ya conoces la historia, cómo David termina cortándole la cabeza, matando a este filisteo, y cómo el pueblo de Israel ante esta situación cobra nuevamente ánimo. Wow, Señor, dime si no es hermoso esto que estamos escuchando. Dime si no vale la pena venir a alabar a un Dios poderoso. Amén. Y mira, fíjate bien, ahora te quiero llevar al libro de Números para que Dios siga hablando de este día, de la mentalidad del reino. Acuérdate, somos lo que creemos. Y por cierto, ¿cuáles son tus pensamientos día con día? ¿Qué es lo que tú te dices de manera interior en un diálogo interno? ¿Te entristeces? ¿Estás preocupado? Y de repente no encuentras la salida. ¿Sabes? No te quedes en la mentalidad que ya no te pertenece, porque ahora eres hijo del Rey de Reyes. Hoy tienes que ir a la Escritura para alimentar tu mente de esos pensamientos que el Señor nos ha dicho. Eres más que vencedor, eres como la niña de mi hija, de mis ojos yo te protejo. Wow. El Señor te dice, porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Wow, Señor. Porque en mi nombre, dice el Señor Jesús, todo lo que pidieras en oración a mi Padre, Él te lo va a entregar y te lo va a dar. Wow, entre otras muchas cosas. Mira, ahí en el libro de Números, ¿te acuerdas? Cuando el Señor le dijo a Moisés, ¿sabes? Allá en el Números 13, le dice, escoge 12 líderes de las tribus de todo Israel y mándalos a reconocer la tierra de Canaán, tierra que yo ya les doy. Y entonces, ¿qué hace Moisés? Se apasiona, ¡wow, Señor! Y entonces va de las 12 tribus y le dice a las tribus, escojan un hombre, un líder principal, alguien que lo represente, esos príncipes poderosos. Y cada tribu escoge un líder y entonces esos líderes se van a la tierra de Canaán a reconocerla por 40 días. Y fíjate, de estos 10, más bien de estos 12 espías, 10 tienen una mentalidad de esclavo y 2 tienen la mentalidad del reino. Y lo vamos a leer. Cuando ellos terminan de explorar la tierra que Dios ya les dio, porque le dice a Moisés, ve y diles que nada más vayan a tomar un informe de la tierra que yo ya decidí darlas. No les dijo más, ve a ver las circunstancias, no, ve a ver qué tierra les voy a dar, porque yo ya lo decidí. Y entonces Números 13 del 25 al 33 en esta nueva traducción viviente dice, informe de los espías, escucha, después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron, o sea, los 12 líderes, a Moisés, Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán, informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Dicen que traían un racimo de uvas gigante, ¿no? Yo creo que cuando la gente los vio, dijo, wow, ¿no? Qué tierra tan hermosa nos va a dar, ya nos dio el Señor. Y en el 27, este es el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye leche y miel. Aquí está la clase de frutos que ahí se producen. ¿Cuántas cosas han sido imposibles para tu vida? Y de repente el Señor dice, te lo voy a dar. Como este lugar, de verdad, el Señor me ha dicho, es tuyo. Y te vas a extender a los lados y a los extremos y va a ser tuyo. Y muchas veces gente anima mi corazón y muchas veces mucha gente dice no. Y yo te voy a decir que a últimas fechas, aún en esta pandemia, Dios está cumpliendo su palabra y la va a cumplir, hermano. Porque Dios lo que dice, lo hace. Él no es hombre para mentir, es un Dios poderoso. Wow, Señor. Por eso aquí está palmado. Esta gente dijo, sí, es una tierra sobreabundante,
Pero fíjate, ahí en Números 13, 28, escuche esta mentalidad. El sin embargo, el pero, sin embargo, el pueblo que habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes ahí, los descendientes de Anac. Qué tremendo, ¿no? Imagínate hablar a los líderes, pero todo el pueblo es como si un padre de familia, una mamá, hoy en lugar de platicar solamente con el hijo mayor, juntaran a toda la familia y le dieran un informe, primero precioso y después negativo, porque aquí dice, sin embargo, el pueblo que habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos ahí gigantes, los descendientes de Aná. O sea, pero aguas, vive gente muy poderosa. Y fíjate bien ahí, en el 30, vamos al 30, verso 30. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo, de seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Y en el 32, entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devora todo aquel que vaya ahí. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentimos como saltamontes y así nos miraban ellos. ¿Te das cuenta la mentalidad de esclavo? Esta gente seguramente ni se percata a veces. Y sin embargo, de acuerdo a la mentalidad que no es del reino, sino es de esclavo, ¿qué sucede? Empiezan los temores, empieza uno a ver cosas que ni siquiera existen. De veras, a lo mejor esta gente ni se percató. No sé si tú una vez antes de ser cristiano o ya siendo cristiano al principio, de repente tienes ciertas cuestiones que te hacen sentirte menos ante varias cosas. O que la gente cuando es usada por el enemigo dice, yo tengo más que tú, yo me ha ido mejor, o sea, tonterías. Porque la Escritura dice cuando eres del pueblo de Dios, ¿qué tiene que ver? ¿Verdad? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? En Cristo somos más que vencedores. Wow, Señor, wow, Señor. Híjole, ¿sabes? Ellos pensaban así y se convirtieron en eso. Esos 10 líderes que dieron un mal informe. Sin embargo, uno de ellos, ¿qué dijo Caleb? No se preocupen, mire, vamos a hacer lo que Dios nos dice y seguramente el Señor nos va a dar la respuesta. Y ahí en Números 14, ¿verdad? 20 al 24, de repente el Señor se molesta y le dice, el Señor le dijo a Moisés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente el Señor habla a Moisés, dice, ¿sabes? Voy a destruirlos, no les queda claro todo lo que he hecho por ellos, son gente rebelde, son gente con una mentalidad nefasta, que no creen en mí, que no me dan honra después de todos los testimonios que he hecho, y ante cualquier circunstancia rápido huyen o quieren alejarse de mí. Y entonces Moisés, ¿qué le dice al Señor? Le suplica, no, Señor, no lo hagas, porque sabes, tú ya sacaste a este pueblo de Egipto. Entonces Egipto y los demás pueblos, ¿qué van a decir? Como el Señor no pudo llevarlos a la tierra prometida, les tuvo que quitar la vida ahí. Y entonces dice el Señor, ok, Moisés, dice aquí en Números 14, 20, entonces el Señor le dijo, los perdonaré como me lo pides, Moisés, pero tan cierto como que yo vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor, ni un solo de este pueblo entrará jamás en esa tierra. Todos vieron mi gloria, presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto. Pero vez tras vez me han probado, rehusando escuchar mi voz. Ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desdén la verá. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás, una forma de pensar del reino. Él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que le corresponde. Wow. Mira, tanto aquí Caleb, tú sabes cuando lees, como Josué, que fueron los 2 espías
que dieron un buen informe, ¿sabes? Fueron los únicos que pasaron a la tierra prometida. El Señor dice que toda la gente de 20 años hacia atrás no iba a pasar, ¿sabes? Porque era muy difícil a veces cambiar la mentalidad de esclavo a mentalidad del reino cuando tú no estás dispuesto, a empaparte del nuevo sistema de creencias de la palabra y sobre todo de vivirlo. Así es que yo te invito, como lo haría Pablo allá con Onésimo, ¿verdad? A que tú te dejes discipular, a que tú busques, ¿verdad? A través de la lectura, a través de practicar la enseñanza, esa mentalidad que a ti y a mí nos pertenece. ¿Ok? Wow, Señor. Es como cuando allá, ¿te acuerdas de la muerte de Lázaro? De repente en Juan 11:40, ¿no? Que Lázaro muere, mandan llamar al Señor Jesús y el Señor Jesús se tarda, y cuando llega también con las hermanas de Lázaro, con María y con Marta, ¿te acuerdas? De repente sale Marta corriendo cuando oye que Jesús ya llegó, y ¿qué dice? Entonces Marta, en Juan 11:40, la hermana del muerto de Lázaro, protestó: Señor, ¿hace cuántos días que murió? Debe haber un olor espantoso, como diciéndole: ¿ya para qué viene, Señor? Ya tiene, dice aquí mi hermano, 4 días de muerto. Te dijimos cuando estaba con vida, pero sabes, ya su cuerpo ya se descompuso, huele espantoso, es horrible ese olor. Y entonces fíjate bien esa mentalidad que el Señor le dice, que es la mentalidad del reino, que son frases, que son escrituras, que tú y yo tenemos que tener aquí en nuestra mente, saberlas y vivirlas. Fíjate lo que Jesús le responde. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y tú sabes lo que pasa. Después el Señor resucita a Lázaro en medio de toda esa mentalidad de gente de esclavos. ¿Ok, iglesia? Así es que con todo el corazón hoy te pido, por favor, que cambiemos nuestra forma de pensar a través de empaparnos de la Escritura, a través de escudriñarla, a través de pasar tiempo con nuestro Dios, a través de dejarnos discipular pasando un tiempo con Dios y con hombres de Dios. Wow, Señor. Así es que, ¿te parece si oramos, iglesia? ¿Ok? Vamos a pedirle a Dios. Dios, te damos gracias por esta palabra, Dios. Gracias, Dios, porque tú nos dices, Señor, que nosotros somos lo que creemos, Dios. Y hoy sabemos, Dios, que tenemos tu escritura, que tenemos tu palabra, Dios. Te pedimos que tú pongas el querer como el hacer en nuestros corazones, que pongas hambre y sed por tu palabra, Padre mío, y que cada escritura, cada promesa, cada bendición que tengas para nosotros la tomemos para ir formándonos la mentalidad, porque tú dices, Señor, que por nada estemos afanados, Señor. Que por nada, Señor, que todo lo que necesitemos te lo pidamos en oración, y que tú, Señor, nos lo vas a suplir. Y nos dices: busca primero mi reino y todo lo demás yo lo voy a añadir. Pone nuestros corazones, Señor, en buscar tu palabra, en pasar tiempo contigo, en pasar tiempo con tus hijos, con hijos de Dios, y sobre todo, Señor, estar enfocados en las obras que yo ya te preparaste de antemano para que las vivamos. Ayúdanos a hacer la iglesia Valle que tú has levantado, esa clase de oración, de refugio y de restauración, para llevar a las personas a tus pies, Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia amada, te mando un fuerte abrazo. Dios habló a tu corazón. No tenga temor, hermano, no esté afanado. Dice el Señor: búscame. No tienes, dice el Señor, a veces porque no pides. Pues ahora dile: ahora te voy a pedir, Señor, ahora te voy a buscar, creyendo, Señor, que lo que tú me dices lo vas a hacer, Señor. Porque si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo creo lo que Dios dice, Dios lo hace. Amén. Otra vez, fíjate bien la nota. Si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace, iglesia. Así es que te mandamos un fuerte abrazo, la gente del staff, la gente de Valle. Dios te bendiga, y por favor, que este mensaje lo puedas repasar y vivirlo. Gracias, te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga.